Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues lo que tenemos es esto, la Nueva España, ¿ok? Van a surgir estos primeros proyectos políticos previo a la formación de una cosa que se va a llamar el virreinato. Antes de que los españoles decidan crear el virreinato de la Nueva España, bueno, específicamente al rey de España, vamos a tener que hubo otros experimentos. Lo importante es que es un territorio bien, bien grande y España tampoco tiene la menor idea de cómo va a gobernar todo este territorio. Entonces, pues vamos a ver que hay diferentes tipos de experimentos. Es bien importante recordar para el examen que el rey que gobierna en este momento, el Imperio Español, ¿no? Pues obviamente este territorio se va a llamar la Nueva España, por lo tanto ese territorio le pertenece a España. Este emperador es Carlos I de España, también es conocido como Carlos V. Este Carlos I de España o Carlos V es este señor que está acá, ¿ok? Y es el rey del territorio, de todo el territorio español, ¿vale? Entonces, Tantito, se ven muy borrosos las diapositivas. en Creo que a serio, todos nos está pasando. a ver, déjenme volver a, les quito y les vuelvo a poner. No sé qué está pasando. Mm, sí, me está marcando como complicaciones, no sé por qué. ¿Habrá ahí? ¿Ya se ve bien? Sí, Ya, profe. profe, ya se ve. Sí, ya, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, nada más recordar para el examen, por favor, que el emperador es este Carlos, ¿vale? Carlos I, porque a veces nos preguntan en preguntas tipo relación de columna, ¿quién era el emperador que gobernaba cuando se da todo este proceso de la conquista? Bueno, el emperador, el rey de España, al que prácticamente pues Cortés le entrega todo este pedazo de territorio, pues es el rey de España. ¿Vale? Este rey de España entonces primero va a crear un primer proyecto. Ese primer proyecto se llamó la audiencia gobernadora. Esta audiencia gobernadora va a funcionar de la siguiente manera. Va a ser una audiencia en la que, digamos, las audiencias, ustedes, para que ustedes recuerden, siempre van a ser como tribunales. Entonces, en estas audiencias siempre se imparte justicia, ¿ok? Ustedes, ese es el tip, ustedes siempre van a ver audiencias, ¿de acuerdo? Entonces, las audiencias son donde se imparte justicia, ¿vale? Deriva de la palabra oír, escuchar. En una audiencia los jueces escuchan y luego dictan una sentencia, ¿vale? Entonces, audiencias igual a justicia. Sea que ustedes encuentren, por ejemplo, preguntas como tipo, ¿cuál es la institución de la Nueva España que se encarga de impartir justicia? ¿Ustedes qué me van a decir? Por favor, coméntenme, abran el micrófono ahora sí. Audiencia. 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 Audiencia es la institución que imparte justicia. La institución que imparte justicia es la audiencia. Ese va a ser un proyecto. El otro proyecto es el de las encomiendas, ¿ok? De hecho, ustedes pueden ver aquí, les pongo la información, déjenme ponerle un poquito más de zoom para que nosotros podamos ver la diapositiva mejor. La encomienda va a ser el primer proyecto, luego va a seguir la audiencia. ¿Qué es la encomienda? Así termina la conquista. El rey tiene este problemota, como les decía, de que la Nueva España es un territorio muy grande, prácticamente es parte del centro y sur de Mesoamérica, lo que antes era el dominio de los mexicas. Y entonces el rey de España lo que quiere es ocupar rápido el territorio para que no haya levantamientos, motines por parte de los indígenas, ¿no? Así que se le ocurre algo muy importante. Le permite a los viejos conquistadores que ellos controlen un grupo de poblaciones indígenas que les cobren tributo y que se encarguen de gobernarlos y que se encarguen de que estos no se levanten y que se encarguen también de enseñarles el evangelio, de enseñarles la religión cristiana. Entonces, a este sistema se le llama encomienda porque literal les encomiendan el cuidado de los indios y el tributo que los indios tienen que dar a la corona española por haber sido sometidos o conquistados por la corona española. Bueno, por Hernán Cortés, pero Cortés representaba la corona, ¿vale? Entonces, por eso se llama encomienda. Ahora, para el examen, lo importante, eh, Creo que sí, yo escucho bien. ok, perfecto. De acuerdo. Entonces, la encomienda es este sistema donde los indios quedan bajo tutela española o de los españoles. Palabras claves. Indios, tutela, españoles. Eso es una encomienda. En el examen también a veces nos preguntan por estas instituciones previas a la creación del virreinato. Entonces, cuando vean ustedes encomienda, las palabras claves son indios, tutela, españoles. O indios bajo tutela de los españoles. Nada más. ¿Ok? Así.
Así lo vamos a dejar. Indios, tutela, españoles. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo el rey les hace este beneficio a los viejos conquistadores? Estos, pues, conquistadores que vinieron y acompañaron a Hernán Cortés, que eran más de 800, van a recibir esta encomienda a través de una merced real. ¿Qué es una merced o una cédula real? Una merced o una cédula real es un documento donde el rey otorga títulos. Un título, un beneficio, ¿no? Lo que sea, puede ser que le entregue un beneficio a una ciudad para que pague menos impuestos, puede ser que le entregue la fundación de un nuevo cabildo, por ejemplo, ¿no? Que eran estas oficinitas de gobierno, les digo, y que se crea a su vez una nueva población, también el rey lo permitía a través de una merced real o darle a alguien un beneficio, por ejemplo, a los conquistadores les va a dar el beneficio de la encomienda. Entonces, como ustedes pueden ver en este pequeño diagrama que les puse aquí, les entrega un pedazo de tierra y dentro de ese pedazo de tierra hay muchas comunidades de indígenas y entonces esos indígenas tienen que trabajar para el encomendero, pero además tienen que trabajar para mandarle un tributo al rey de España, ¿vale? Lo que va a provocar que los encomenderos abusen mucho de los indígenas, o sea, pues como están bajo su control y bajo su trabajo, los golpean, los explotan, los obligan a trabajar más, y los castigan horriblemente, ni siquiera se encargan de vigilar que se conviertan al cristianismo, por ejemplo, o que aprendan a hablar español, o sea, no les interesa eso. Los encomenderos, que eran los viejos conquistadores, lo único que quieren es más y más tributo, que les paguen más tributo a ellos. ¿Para qué? Pues para tener más riquezas y más ganancias. Entonces, ese es el sistema de las encomiendas. Pero para el examen hay que recordar, indios bajo tutela de los españoles. Los indios están bajo tutela de los españoles. Eso es la encomienda. Mientras que la merced real es un documento en el que a alguien el rey le otorga títulos, ¿vale? Un título o un privilegio. ¿Va? Ya habíamos visto la clase pasada otro tipo de documento que se llamaba la capitulación. ¿Alguien me quiere recordar qué era la capitulación? ¿Cuál era la palabra clave para capitulación? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? Cri, cri. Así que era lo que les otorgaba el rey a las personas, ¿no? O sea, les daba... bueno, fue lo que otorgó la reina a ¿cómo se llama? Con Cristóbal Cristóbal Colón. Colón. Con Cristóbal Colón, Bien, muy bien. para Okay. que le diera las calaveras. Exacto, ok, muy bien. Una capitulación es un contrato, ¿no? No es lo mismo un contrato en el que yo firmo y digo, voy a poner una feria, y otro firma y dice, yo también voy a poner otra feria, y se establece un contrato, como en el banco. Firmamos un contrato y entonces uno tiene obligaciones, el otro tiene otras obligaciones y ya, se pacta, ¿no? Y uno tiene ciertos beneficios y el otro tiene ciertos beneficios. Así, un contrato es eso, un acuerdo entre dos, ¿no? En este caso era entre la corona y un particular. En el caso de la merced real, más bien es un privilegio, es decir, el rey te otorga un beneficio, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, decirles a su mamá, préstame un cambio y que la mamá te diga, sí, pero pues vamos a firmar un documento donde dice que me lo vas a regresar y con tantos intereses, a que la mamá te otorgue un beneficio y te diga, toma, mijito, te regalo 100 pesitos o 200 pesitos, ¿no? Esa sería más o menos la diferencia entre una capitulación y una merced. La merced es que el rey otorga privilegios y se acabó. En la capitulación es que el rey está firmando un contrato, un convenio, un acuerdo, pues, con un particular, ¿vale? ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque he visto preguntas de examen donde nos preguntan por estos documentos, o sea, nos dicen en relación de columnas, díganme qué es una capitulación y díganme qué es una merced real, ¿vale? Entonces, capitulación, contrato, merced real, dijimos, privilegios o títulos, ¿vale? Y encomienda, dijimos, a su vez, indios bajo tutela de los españoles, ¿de acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Tienen dudas? Sí, todo bien. Vale. Sí, claro. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con esta encomienda? No funciona, porque les digo, los españoles maltratan a los indios y muchos indios, o sea, la población indígena se va a ir para abajo, se va en picada, se están muriendo un poco por las enfermedades como la viruela. Acuérdense que la viruela fue esta enfermedad que trajeron los españoles y entonces acabó con cientos de indígenas, ¿no? Pero además también los maltratos que le están dando los encomenderos hace que las comunidades indígenas mueran. Entonces la población cae así en picada. Demográficamente se están muriendo un chingo de indios y se van para abajo, ¿no? Y entonces, por eso el rey desaparece estas encomiendas. Dice, se acabó, las prohíbe, empieza a quitarlas.
y entonces les va quitando a los encomenderos sus pedazos de tierra y el control de los indios. Y entonces, justo en por favor, apágame el micrófono. En este momento es cuando se decide el rey meter a los frailes para que ahora sean los frailes los que empiecen a evangelizar a los indios, porque eso lo tenían que hacer los encomenderos, pero no lo hicieron, ¿vale? Y sustituye este sistema de control por la fundación de un montón de ayuntamientos. Ya habíamos dicho que la primera institución que se fundó en Cuba, en la primera colonia española en América, es un ayuntamiento. Ya habíamos dicho también en algún otro momento que el ayuntamiento es la oficina de gobierno como hoy tipo la delegación, nuestras delegaciones, ¿no? La delegación Iztapalapa, la delegación Iztacalcos, es el edificio donde van a estar las autoridades que el rey va a nombrar para vigilar que la gente viva conforme a las leyes de España. Entonces, este cabildo también tiene un MP y entonces si alguien incumple las leyes, van por él los oficiales, lo meten a la cárcel y después ya le harán un juicio, ¿no? Va a ser a la audiencia la que le tenga que hacer el juicio, pero mientras pues en el MP del Cabildo, pues ahí lo tienen preso, ¿no? Entonces, es un poco la delegación, pero también es la cárcel. Eso es el Cabildo. ¿De qué se va a encargar este Cabildo? También reciben el nombre de ayuntamiento. Bueno, de los servicios públicos, la seguridad, el que esté limpia la ciudad, que se viva conforme a las leyes del rey, que esté la ciudad ordenada. Entonces, eso es lo que va a hacer va a ser el rey de España. No buscar crear cabildos. Por eso aquí en esta imagen yo les pongo ya menos encomenderos y más cabildos. Es decir, los cabildos van a sustituir a las encomiendas, ¿vale? Y entonces, en su lugar, quien se va a encargar como de vigilar a estos cabildos, digamos, la institución jefa de los cabildos va a ser la audiencia gobernadora. Pero el problema con la audiencia gobernadora es que se cometen muchos abusos por parte de la mayor parte de los funcionarios. Se cometen un montón de abusos y estos abusos tienen que ver con que pues andan vendiendo lugares, posiciones, hay corrupción, hay un montón de cosas. Entonces el rey se entera de la corrupción que existe con esta audiencia y dice, se acabó, tengo que también quitar este modelo. Entonces, en el 35 decide quitar ese modelo y es ahora sí cuando pasamos a lo que nosotros conoceremos como el virreinato de la Nueva España, que es el tercer sistema, en realidad el tercer sistema político, pero va a ser el más exitoso. La intención es tener un gobierno que esté bien controlado desde España. Entonces, el rey va a empezar a mandar funcionarios desde España, acá tengo España en Europa, hacia la Nueva España. Entonces, por ejemplo, el rey va a mandar a figuras como el arzobispo, que es el líder de la iglesia, y otra figura política que va a recibir el nombre del virrey. Además, la audiencia se integra por 12 sujetos, que son jueces. 12 jueces hacen la audiencia. Y también va a decidir dividir la audiencia de México en dos. Entonces va a poner una audiencia en la Ciudad de México, que va a gobernar como de México para la zona sur, y otra que va a estar en Guadalajara, que va a gobernar de Guadalajara para todo el norte, ¿no? Porque además hay nuevas expediciones que están atravesando lo que era la zona de Mesoamérica, que si ustedes se acuerdan se encontraba en el río Sinaloa y en el río Pánuco, es decir, en Sinaloa y en Tamaulipas, y estas expediciones siguieron subiendo y fueron conquistando que Durango, que Michoacán, sí, bueno, Michoacán un poquito más para acá, que van a ir conquistando, disculpen, estaba pensando en Chihuahua, dije Michoacán, qué tonto, Chihuahua, van a ir conquistando Monterrey o Nuevo León, y se van a subir así hasta llegar prácticamente a California, a los Estados Unidos, ¿no? Nuevo México y todo eso. Entonces, hay muchas expediciones militares que siguen subiendo por el territorio y siguen conquistando más comunidades, por lo que entonces allí el rey va a decidir que la que se va a encargar de impartir justicia de Guadalajara para arriba va a ser la audiencia de Guadalajara, mientras que de Ciudad de México para abajo va a ser la audiencia de la Ciudad de México. Ok, esto nada más es un dato para que entonces nosotros recordemos cómo funciona todo este sistema, porque esto va a ser medio complejito, ¿no? Ahora, lo importante para el examen es recordar que hay instituciones o figuras de poder, figuras políticas que están en la Nueva España y otras que están desde España hasta acá, ¿no? Por ejemplo, la principal figura, así la protagonista, el prota de todo este sistema es el rey. El rey de España es el soberano, o sea,
el que hace lo que se le pega la gana, eso significa soberano. Esto no nos lo preguntan en el examen, pero hay que recordar que la máxima autoridad es el rey. Desde España, el rey nombra a todos los funcionarios que van a gobernar bueno, más bien que le van a ayudar a gobernar a él, tanto en España como en la Nueva España. Ahora, para el caso de la Nueva España, porque imagínense, tiene que gobernar dos changarros a la vez, entonces esto es muy complicado. Por eso es que el rey decide crear estas dos instituciones que van a estar desde España ayudándolo a gobernar. Una lo va a ayudar a gobernar, la otra a traer los productos, los tributos, todo lo que la gente de la Nueva España tiene que entregarle al rey como beneficio, como pago por ser parte del imperio español, ¿no? Por haber quedado conquistados por el imperio español. A nivel político tenemos esta cosa que se llama el Real Consejo de Indias. Este Real Consejo de Indias está conformado por un grupo, un consejo, un grupo de gente muy sabia que sabe un montón de leyes y que le van a ayudar al rey a hacer las leyes con las cuales se va a tener que gobernar toda la Nueva España, ¿vale? Entonces, la palabra clave para el examen, porque luego nos preguntan ¿qué es el Consejo de Indias? Pues tenemos que decir que el Consejo de Indias es ese cuerpo colegiado, es un colegio, es decir, es un grupo de gente muy sabia que hace las leyes del reino. Pero sobre todo la palabra clave es leyes del reino, ¿vale? ¿Ok? Consejo de Indias, leyes del reino. Aquí apréndanseme, este es el tip, apréndanseme las instituciones. O sea, esto, ¿qué es la audiencia y qué hace la audiencia? Más bien, ¿qué hace la audiencia? ¿Qué hace el Consejo de Indias? ¿Qué hace la Casa de Contratación de Sevilla, por ejemplo? ¿Qué hace el ayuntamiento? Porque eso es lo que nos preguntan en el caso de este tema, si es que nos van a llegar a preguntar algo, ¿de acuerdo? Este tema sobre todo lo preguntan mucho, 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 mucho en área 3. Así que los que vayan para área 3, por favor, peínenselo una y mil veces, vuelvan a ver el video si lo quieren ver, porque esto sobre todo se los preguntan a ustedes. Es muy específico para ustedes. Entonces, la otra es la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué es la Casa de Contratación de Sevilla? Es una oficina que se encarga de regular el comercio. O sea, esta Casa de Contratación de Sevilla se encuentra en España, en la ciudad de Sevilla. Y justo hagan de cuenta, aquí tenemos, ¿no? Desde el Sevilla se mandan barcos. Entonces, estos barcos zarpan acá en Cuba. De Cuba se moverán hacia Veracruz, y acá en Veracruz se quedan, y entonces ahora sí, las autoridades de la Nueva España tienen que mandar todo el tributo que recaudaron, que la gente está tributando, oro, especies, bueno, productos en general, y entonces se vuelve a ir, y ya llega hasta España, ¿no? La cosa aquí es que esta casa de contratación de Sevilla es la única que el rey ha nombrado para encargarse de administrar todos esos productos, ¿vale? Y también se regula el comercio porque obviamente estos barcos al inicio van cargados con productos que vienen de Europa y entonces cada que llegan tanto a Cuba como a la Nueva España por Veracruz, bajan sus productos y los venden. Y entonces, a su vez, cuando se vuelven a ir, regresan con un montón de productos pues americanos, pero también con los tributos del rey, y entonces cuando llegan acá, pues lo que hacen es desmontar en Sevilla y ahora vender en Sevilla todos los productos que vienen de América y se los venden a otros países europeos, porque además el rey ha prohibido que la Nueva España comercie con otros países, ¿vale? Entonces, la Nueva España con la única que puede comerciar es con España. Por lo tanto, ningún país europeo puede venir a tratar de comerciar con la gente de la Nueva España sin que lo haga a través de España. O sea, España es quien controla así como novio tóxico, controla la Nueva España y es como es mía, nadie la toque, ¿no? Y es por eso que justo va a haber piratería, porque España se la mancha. O sea, cuando vienen estos productos que vienen de América y que llegan a España, España quiere venderle a los ingleses, a los franceses, a los holandeses, a los alemanes, los productos de América muy caros. Entonces, ¿qué hacen los ingleses sobre todo? Luego los franceses, pero sobre todo los ingleses, pues cool, lo que se les ocurre es algo bien chido, ¿no? Bueno, no para España. Que vienen los barquitos por acá, entonces los barquitos llegan muy contentos, bla, 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 descargan todos los productos, montan los tributos del rey, montan los productos que se van a llevar para comerciar allá a España, se llevan en los barcos y cuando están por acá por el Caribe, ¿alguien sabe qué pasa? Se regresa. ¿Mandé?
¿Se regresan? No. Les cae el Los chagüisqui. piratas supongo que les quitan la mercancía, ¿no? Como dice La piratas. piratería. Exactamente. Llegan los barcos piratas de los ingleses que están aquí escondidos en estas islas de acá y ¡pum! Llegan y se roban los barcos. ¿Han visto Piratas del Caribe, no? Por eso se llaman Piratas del Caribe, porque hay un chingo de piratas en todo el Caribe, ingleses, franceses, que llegan a donde están los barcos españoles, los andan cazando y cuando ven que viene una flota española, los rodean y le roban toda la mercancía. Entonces, hay una pregunta de examen, por eso les dije todo este choro, hay una pregunta de examen que nos dice que la piratería es uno de los fenómenos relacionados con ¿qué? Y bueno, nosotros tenemos que decir con la conquista y control de América en manos de España, ¿no? Porque como España protege tanto que nadie comercie con la Nueva España para que además pueda tener un beneficio muy grande en recursos y pueda vender sus productos más caros, pues los ingleses más vivos, más inteligentes dicen, me lo vas a vender 3 veces más caro, pues me voy a la piratería. Por eso también, cuando nosotros compramos algo, digamos, ilegal, bueno, es que es ilegal. Compramos algo que consideramos muy, muy, muy caro, pero que lo podemos conseguir por afuera de las tiendas más barato, por ejemplo, tipo las películas, ¿no? Las películas piratas. Por eso se le sigue llamando así pirata o piratería, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que lo consiguen de manera ilegal. Bueno, en teoría. Vale, entonces, justo, ya, eso es lo importante para el examen. Recordar, piratería tiene que ver con que España tiene el control de América, ¿no? Y la segunda, la Casa de Contratación de Sevilla, tiene que ver con que es la institución que se encarga del comercio. Entonces, vamos a recapitular rápidamente. ¿Audiencia con qué tiene que ver? ¿Con justicia? Audiencia, justicia, muy bien. Consejo de Indias, Leyes. leyes del reino, muy bien. Leyes. Casa de Contratación de Sevilla, Regulación de Comercio. Comercio. comercio, regulación de comercio, como ustedes hagan suyas estas ideas, pero lo importante es que estas palabritas sí las tengan bien presentes en la cabeza, ¿vale? Ok. Las otras instituciones, como les decía, son las audiencias, las reales audiencias, pero ya dijimos, las reales audiencias se encargan de impartir justicia. Aquí está, justicia y justicia, ¿no? La Real Audiencia de Guadalajara hace lo mismo que la de la Ciudad de México, 12 fulanos aquí que son jueces, hacen justicia, y otros 12 fulanos que son jueces que hacen justicia. O sea, el consejo hace las leyes, pero ellos con base en esas leyes aplican la justicia. Entonces sacan su librote y ahí está la recopilación de las leyes que hizo este consejo. Y entonces cuando se viene un pleito entre dos personas que quieren, no sé, están peleando por las tierritas del abuelo, del papá o qué sé yo, sacan su mamotreto de leyes que hicieron estos, los del Consejo de India, y entonces dicen estos jueces, pues con base en esta información, pues esta es la sentencia, ¿no? Vamos a fallar a favor de uno o a favor de otro. Por eso es que se hace justicia en las audiencias, ¿vale? Ok. Otra figura bien importante es el arzobispado, el arzobispo. El arzobispo es el dirigente de la iglesia. Pues es casi como, pues hoy tenemos un arzobispo que está abajo del papa y que es el que, como la máxima autoridad de la iglesia, no hay tema con esto, pues en realidad eso no nos lo preguntan tanto, pero de quien sí tenemos que recordar algo bien, bien, bien importante es del virrey. Su nombre significa el rey 2, ¿no? Está con V, pero pues es que las reglas ortográficas han cambiado. Virrey deriva de la palabra visorrey y viso o vis es 2, entonces el virrey es el rey 2, ¿vale? El segundo rey. Pues prácticamente se le nombra así, pero es el representante del rey en la Nueva España, porque pues el rey o está en España o está en la Nueva España, no puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. Así que vamos a decir algo así como que el virrey es el administrador del rey, es el ojo del rey, anda viendo que todas las instituciones en la Nueva España funcionen como tienen que funcionar, que no haya corruptelas, que sobre todo el tributo que se tiene que mandar, que eso es lo que le interesa al rey sí o sí, ¿no? Se mande completito, que no haya ningún problema, y entonces este virrey va a ser como la copia del rey, ¿no? Es el rey 2, el que está debajo del rey. Es el representante del rey y es el vicepatrono de la iglesia. Para que ustedes recuerden, las palabras clave son vicepatrono y representante. Es decir, es como el patrocinador, es el sugar daddy de la iglesia, ¿no? El patrono número 1, pues ¿quién va a ser, muchachos? Si el virrey es el vicepatrono, ¿quién va a ser el patrono? Así el máximo sugar y patrocinador. El rey. El rey mismo.
exactamente. Y a su vez, este va a ser el vicepatrono, ¿no? Otra vez el segundo patrocinador. Ah, hay que recordar esto, la palabra es representante y vicepatrono, son estas dos palabras, ¿ok? El virrey es el vicepatrono y el representante, y es más, es una persona en la que el rey debe de confiar así absolutamente, por lo que este sujeto generalmente es parte de su familia, o es su primo, o es su mejor amigo, o es su cuñado, o sea, hubo 65 virreyes a lo largo de 200 años, 250 años aproximadamente, nada más como 170 años aproximadamente. 65. Entonces, todas estas autoridades entraban y salían. O sea, no crean que se quedaban aquí ya, sino venían un rato y luego el rey los destituía, les decía, te me regresas, y entonces se regresaban a España y entonces mandaban a otros. Entonces, todo el tiempo todas estas autoridades estuvieron moviendo, ¿no? Claro está, lo importante a nosotros para entender en el examen es lo que hacían, ¿vale? ¿Ok? Aquí está entonces. Así se va a ver. Profe, Sí, entonces en el examen jamás nos van a preguntar por un nombre en específico, ¿verdad? Por lo que entiendo. por dos nada más. Ahorita los vamos a ver. Oh, ok. Muy bien, Sale, sí, profe, justo gracias. te me adelantaste, pero está perfecto, solo por dos. En el examen generalmente han preguntado solo dos, el primero y el último. Y no, son tres específicamente, pero así generalmente por el primero y el último. Es que hay otro que hace, pero eso sobre todo es como para área 4, los que van para artes. Ahí sí les preguntan por un tercer virrey, ahorita lo vamos a ver. No se me preocupe. Pero entonces, miren, así estaba el organigrama, es decir, cómo eran mandadas las autoridades, ¿no? Así es como se componía la estructura política y social de la Nueva España. Porque ese es el tema. Hoy tenemos que ver la estructura política, la estructura social y la estructura económica. Eso es lo que nos preguntan en el examen, ¿no? Y como estructura política ya hemos visto algunas cosas. Por ejemplo, ya sabemos que la audiencia se encarga de impartir, nuevamente ya dijimos, justicia. La audiencia se encarga de impartir justicia y que tenemos dos. 12 fulanos en México y 12 fulanos en Guadalajara. Como los pueden ver aquí se ven así como los muñequitos. Les voy a ampliar tantito esta imagen para que ustedes la puedan ver más. Pero se ve que están, es un grabado, ¿no? Pero se ve que están ahí reunidos platicando, pues de un juicio, ¿no? O sea, como que están deliberando para impartir justicia. Luego, vamos a tener al virrey, como ya dijimos, las palabras claves son vicepatrono de la iglesia y representante del rey. Es la máxima autoridad prácticamente en la Nueva España. Él es, pues él es el segundo del rey, o sea, es pues, el jefe de todos prácticamente. Y por otro lado vamos a tener al obispado o el arzobispado, ¿no? Que es la máxima autoridad de la iglesia. La iglesia se va a dividir en estos dos, clero regular, clero secular. No nos preguntan en el examen qué son, pero les cuento así súper rápido. El clero regular son los monjes, los frailes, que acuérdense, esto sí no lo preguntan en el examen, se mueven y hacen toda la parte de la evangelización a través de misiones y congregaciones y viven en conventos. Y el clero secular es el clero de la gente de común, o sea, los sacerdotes de las iglesias. No es lo mismo un fraile que un sacerdote de la iglesia. Estos se van a encargar de evangelizar y estos pues no evangelizan, estos nada más se encargan de dar misa, ¿no? Como los sacerdotes de la iglesia de las esquinas de nuestras casas. Ya, ahí no hay tema. En donde sí hay tema es acá. La Real Hacienda va a ser otra institución. Esa Real Hacienda es la que se encarga de cobrar los impuestos. Por ejemplo, hoy todavía en nuestro país existe una secretaría que se llama la Secretaría de Hacienda. No sé si la han escuchado, pero la Secretaría de Hacienda es la que anda persiguiendo a sus papás para que cobren sus impuestos, la que nos cobra el IVA cuando vamos al súper y que te ponen, te compraste, no sé, un Gatorade y unas papas y te sacan 5, 6, 7 pesos de IVA. ¿Han visto los tickets que dicen IVA? ¿No? Pues esa secretaría es la que se encarga de cobrar los impuestos. Entonces, igual, en la época de la Nueva España se llamaba Real Hacienda y era la que se encargaba de cobrarle los impuestos a la gente. Y si no pagabas, pues a la cárcel ibas a dar, como hoy en día también, ¿no? Ahora, el virrey, hagan de cuentas, vendría siendo como hoy el presidente. Es la máxima autoridad. Pero abajo del presidente existen otras figuras también de poder que se encargan de gobernar y de vigilar que todo el mundo viva tranquilo y conforme a las reglas del rey, cumpliendo las leyes y pagando sus impuestos en pedazos más pequeños dentro de la Nueva España. Como hoy en día, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos al presidente,
pero también tenemos a otros personajes que se llaman gobernadores que se encargan de hacer lo mismo que el presidente, pero dentro de un territorio más pequeñito, ¿no? El gobernador de Chihuahua en Chihuahua, el gobernador de la Ciudad de México en Ciudad de México, el gobernador del Estado de México en el Estado de México, ¿no? ¿Cuál es la intención? Pues obviamente tener un mayor control, ¿no? Así pasaba en la Nueva España. Entonces, en la Nueva España había unas figuritas que se llamaban los corregidores. Los corregidores van a ser como equivalentes a los gobernadores de nuestro día. Y entonces estos corregidores se van a encargar de gobernar y vigilar que un pedazo de la Nueva España, que en ese pedacito se cumplan las leyes del rey, ¿vale? Pero ese pedazo a su vez tiene adentro un montón de cabildos. Entonces háganme de cuenta que si yo hago un esquema, más o menos, déjenme ver acá, si hago un esquema, lo que yo tendría que hacer es como, hagan de cuenta que todo este círculo así grande, por decir algo, es la Nueva España, ¿vale? Y entonces esa Nueva España a su vez estuvo dividida en pequeños circulitos más chiquitos que se llamaron corregimientos. Este sería mi corregimiento. Dentro de este círculo pequeño gobernaba un corregidor, pero el gobernante de toda esta zona es el representante del rey, ¿vale? Bueno, adentro de este círculo todavía vamos a tener círculos más chiquitos. Estos círculos más chiquitos, uno, por ejemplo, otro, ¿no? O sea, pues van a variar, depende del territorio. Habrá círculos más chiquitos y círculos más pequeños. Como les digo, hoy en día hay estados más chiquitos y estados territorialmente más grandes, ¿no? No es lo mismo la Ciudad de México que Monterrey, o no es lo mismo Monterrey que Veracruz, por ejemplo, tienen diferente tamaño. Pues lo mismo ocurría con los corregimientos. Entonces, adentro de esos corregimientos hay otros círculos más chiquitos. Esos círculos más chiquitos vendrían siendo un cabildo o un ayuntamiento, ¿vale? Entonces, este es el jefe de toda la Nueva España, este es el jefe de un sector, un pedazo de la Nueva España, que se llaman corregidores, y a su vez ellos son los jefes de un montón de cabildos. En el cabildo pues también hay autoridades, pero esas autoridades están bajo control del corregimiento. Por eso tenemos que recordar que corregimiento es igual a jefe de cabildo, ¿vale? El corregidor es el jefe de cabildo. Por ejemplo, a lo mejor ustedes se acuerdan que cuando íbamos en la primaria, en la secundaria, nos decían, perdón, ya me moví, que nos decían, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, y uno decía, ¿y esa qué es? ¿Es una maestra? ¿O por qué corrige? ¿O qué pedo, no? No entendíamos por qué es corregidora, o su marido por qué es el corregidor. Bueno, o ya sabemos ahorita justamente que el marido de la corregidora pues era el gobernador, por decir algo, ¿no? De Querétaro. Y que la corregidora pues era su esposa y nada más le decían la corregidora. O sea, prácticamente vendría siendo, ¿qué les digo yo? Como pues la esposa de algún gobernador tipo, por ejemplo, Anaí La cuando... primera dama, ¿Mandé? como la primera dama actualmente. Pero la primera dama vendría siendo como la esposa del virrey. Ah, bueno, o sea, sí, pero sería algo similar, ¿no? Digo, en menor escala. Ándale, ajá, haz de cuenta como la esposa de algún gobernador. Es que ahorita no hay esposas famosas de gobernador, pero en su momento Anaí, ¿no? Anaí era la esposa del gobernador de Chiapas. O la fosfo. La fosfo, ándale, La la gaviota. fosfo, por ejemplo, justamente. Muy bien, Aaron, exacto. La fosfo, Fosfo. exactamente. Sí, Fabián aquí también dice como exacto. Eso, vean dónde acabamos. Después de tener corregidoras tan ilustres e inteligentes, terminamos con fosfo. Qué mal está este país. Exacto, sí, pues algo así. Entonces hagan de cuenta que si estuviéramos en esta época, este güey, no me acuerdo ni cómo se llama, pero el gobernador de Nuevo León sería un corregidor, ¿no? El Bronco sería un corregidor, imagínense nada más. La Chainbaum sería una corregidora, ¿no? Algo así. ¿Va? ¿Sí me entendieron? ¿Súper bien? Sí, ¿Mande? profe. Perfecto. Sí, todo súper bien. Ok. Sí, profe, todo bien. Entonces, hagan de cuenta, pues así lo mismo, piensen en la Chainbaum, ¿no? La Chainbaum sería la corregidora y abajo de Chainbaum hay un montón, en cada delegación hay un cabildo o un ayuntamiento, ¿no? Es lo equivalente. Y entonces allí pues hay un montón de figuras, que el alcalde, que bla, 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 esos ya no nos interesan para nuestro conocimiento del examen. Lo único que nos interesa es Ale, saber, ajá, una pregunta. sí, Entonces, ¿el cabildo sería como propiedades o como casas? más bien el cabildo sería la delegación.
Por eso les puse Ah, la ok. casita. Sería la delegación, así, el edificio de la delegación. Pero cuando tú quieres ir a poner un negocio, tienes que sacar tu permiso en la delegación, se supone. Cuando tú quieres ir a poner un puesto en la calle, se supone tienes que ir a sacar tu permiso en la delegación. Cuando quieres que te pavimenten la calle, tienes que ir a pedir un permiso en la delegación y lo mismo, o sea, todo, ¿no? Prácticamente se supone que todo lo que tenemos que hacer, tenemos que autorizar, tenemos que pedir permiso para que nos autorice la delegación. Entonces, el cabildo sería el equivalente a la delegación hoy en día, en esa época. Entonces, por eso decimos que el cabildo es el que se encarga, bueno, va a ser la primera institución política, y se dice que es la primera institución política porque los cabildos ya están como muy cercanos de la población. O sea, por ejemplo, es más fácil que nosotros vayamos a la delegación y nos atiendan que nosotros querramos ir a hablar con la Sheinbaum. Ni de locos nos va a ver, ¿verdad? Nos van a decir, sí, ahí para mayo, o te va a atender otra persona X, no ella. Por eso decimos que estas son las primeras instituciones políticas, porque ya de aquí, de estos cabildos o ayuntamientos, lo que siguen son las casitas. Y en las casitas, ¿quién manda, muchachos? Muchachones, pues el jefe de la familia, ¿no? Por eso son las primeras, son las que están hasta abajo. Estas se van a encargar de los servicios públicos. ¿Qué son servicios públicos? Lo que les digo, que haya agua, que haya iluminación. En esta época no hay electricidad, así que más bien el cabildo tiene que comprar un chingo de velas y mandar a gente a que todas las noches ponga velas para que estén alumbradas las calles. Que esté, pues, empedrado, que haya agua, pues era muy difícil conseguir agua, tampoco hay agua potable tan sencillo, ¿no? Que haya pozos, todavía en los pueblos hay una cosa que se llama el sereno, por ejemplo, ¿no? Que pase el sereno y que el sereno es como la policía que anda patrullando y anda viendo que no haya disturbios y si agarran a un güey malandro, pues que lo agarren y que lo lleven al cabildo y que le hagan juicio después, o sea, todo eso. De todo eso se tiene que encargar el ayuntamiento, por eso decimos que se encarga de los servicios públicos, ¿vale? Pregunta de examen, ¿de qué se encarga el ayuntamiento o el cabildo? De los servicios Servicios públicos. públicos. Perfecto, de los servicios públicos. Entonces, ya nada más les voy a contar así algo súper rápido, que existen dos tipos de cabildos, porque originalmente el pueblo no estaba mezclado. O sea, por un lado estaban los indígenas, por otro lado estaban los españoles, pero después se van a mezclar. Al principio no, al principio estaban separados. Entonces, los cabildos o ayuntamientos de pura población indígena recibían el nombre de pueblo. Los cabildos de puro español recibían el nombre de villa, ¿no? Por eso justo todavía este mame de en tu villa rica, donde no sé qué, ¿sí se acuerdan de estos memes? Que era como de en mi pueblito, que no sé qué, y los otros decían en mi aldea o en mi villa. No me acuerdo cómo era el mame de esos memes. Pero sí se acuerdan que había de estos memes, como para burlarse de las poblaciones como más agrícolas y más campesinas y de las poblaciones así como más mamalonas. Bueno, pues justo esta es la división, ¿no? Los españoles viven en villas y en ciudades. Los indios viven en pueblos. Entonces, en la Ciudad de México hay un montón de pueblos, por ejemplo, en Iztapalapa, en Tlatelolco, en La GAM, acá donde yo vivo en Iztacalco, entonces así, o sea, hay muchos pueblos, porque esas pues eran las poblaciones donde estaban los indígenas originalmente, mientras que la mayoría de los españoles pues vivían en la Ciudad de México o en otras grandes ciudades. Ya, es todo lo que tenemos que recordar para el examen, nada más que en la estructura política, que el primer virrey se llamó Antonio de Mendoza. Yo siempre les digo que se vayan con el apellido, Mendoza, ¿no? Mendoza es el primero y el último se llama O'Donojú, Juan de O'Donojú. Este es el primerito virrey de todos y este es el último. Este es al que le llegan, el que en 1535 llega por primera vez y tiene que encargarse de organizar todo en la Nueva España, de colonizar, de ver que, pues, que todo empiece a funcionar bien. Y este es el último, este es el que firma el documento con el cual se independiza la Nueva España, después de todo el desmadre de la independencia, y el que pues, autoriza, digámoslo así, que se separe España de la Nueva España. Como es el representante del rey, su firma vale oro, ¿no? Entonces su firma autoriza y por eso lo obligaron a firmar, ¿vale? Pero bueno, ya veremos más adelante todo esto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Nos dice Mariana, No, perdón. todo Sí, bien. Mariana, exactamente. Apenas leí las preguntas del chat, bueno, los comentarios del chat. Sí, lo mismo. La delegación del municipio, el palacio municipal vendría siendo también el cabildo o el ayuntamiento. En los estados se les llama municipios
pero acá en la Ciudad de México se le conoce todavía como la delegación, ¿no? O el ayuntamiento se le dice. Pero sí, son lo mismo. Va que va. Muy bien. Entonces, si ya no hay ningún problemilla con la situación de la estructura política, que les digo que lo que nos preguntan más es por audiencia, por virrey, por corregidor, por cabildo, por la hacienda, entonces me voy para acá. Fíjense. Pregunta, profe, Sí. la parte de la iglesia queda un poco de lado, ¿verdad? La No parte de es la tan iglesia, sí, importante. no la preguntan, nada más nos dicen como máxima autoridad, si llegan a preguntar algo es como máxima autoridad espiritual de la Nueva España. Pues la máxima autoridad espiritual de la Nueva España, pues es la iglesia, ¿no? Entonces es como, pues creo que no es muy relevante por decirlo, ¿no? Aunque Claro, claro profe, está, gracias. recuerden que la iglesia traía una cosita muy importante que era la Inquisición, que sobre todo se encargaba de hacer que gente que era, se supone que ya era católica de mucho tiempo, no se cambiara de culto religioso, porque la libertad de culto está prohibida en la Nueva España, eres católico o eres católico, y si te caían con que adorabas a otro dios o tenías otra religión o qué sé yo, ¿no? Que tuviera que ver con delitos de la fe, te tronaban, te caían y te juzgaban. Y pues nadie se salvaba de la Inquisición. Prácticamente era morir ahorcado, morir a golpes o morir quemado, Brujas. como brujas, como herejes, como gente que era protestante, por ejemplo, un montón de cosas así, o sea, pues qué les digo, ¿no? Diría el meme, bueno, no, ya no les voy a decir, pero he visto a una señora que vende verduras, que según dice, vendo verduras y hierbas y no sé qué, le dicen, ¿y esto para qué sirve? ¿No han visto? Que en la cuarentena se puso muy de moda ese meme. Creencias de gente tonta. Está buenísimo. Ese mismo, el de creencias de la gente. Ah, sí, ese. Bueno, ya, pasemos a la cuestión de la estructura económica. Eso. Ok, vamos a la estructura económica. Fíjense entonces que, ¿se acuerdan? En Mesoamérica la principal actividad era la agricultura. A España no le beneficia la agricultura, porque la agricultura sería para alimentar a la gente de la Nueva España. ¿Y eso a España qué le interesa? Pues España está muy lejos, ¿no? Aunque pertenece la Nueva España a España, realmente no es como que le interese esta situación. Entonces, ¿qué sí le interesa a España? El oro que encuentran, porque además, en medio de toda esta cosa de los españoles, las conquistas que van haciendo más hacia el norte, de pronto se topan con que hay minas de oro. Y entonces hay minas de oro y de plata en Guanajuato, unas pocas en Guadalajara, otras en Guerrero, unas en Pachuca, ¿no? Unas en Zacatecas, otras en San Luis Potosí, otras en Durango, y entonces sobre todo están como más hacia el norte, de oro y de plata. Por lo que vamos a decir que, como ven ustedes aquí, la principal actividad económica de la Nueva España va a ser la minería de oro y la minería de plata. Bien importante, esto es lo que el rey hace que se lleven los barcos de la Casa de Contratación de Sevilla, sobre todo, y que se los lleven allá, porque pues lo que quiere el rey es oro, 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 ¿no? La segunda va a ser la agricultura, porque también de ahí van a sacar o sea, van a vender muchos productos en Europa que son casi como novedosos. Por ejemplo, en Europa se va a vender mucho la papa, la gente comía mucha papa, entonces, papas a la francesa, por ejemplo, las papas estas que hacen con cremita y con queso son papas italianas, ¿no? Y otro tipo de papas como las papas horneadas, pero las papas no son de Europa, son de América, entonces igual, el rey pedía que se mandara papa, que se mandara tabaco, porque pues el tabaco era las patas del diablo de la época, entonces todo el mundo consumía un montón de tabaco y el tabaco nada más es de América, entonces todo eso era lo que pedía el rey que se llevaran. Por eso la agricultura va a ser la segunda actividad más importante. Y ya en menor medida, la tercera actividad más importante va a ser la ganadería, porque pues la carne no se puede mandar en barco, muchachos, se echa a perder, ¿no? Al menos que la hagan ustedes como asesina, pero aún así, o sea, ¿para qué quieres carne si en Europa tienes un montón de borregos, de bueyes, de vacas, bla, bla, bla? Entonces no tiene caso. Por eso la tercera actividad, la menos importante, va a ser la ganadería. La ganadería se da muy en el norte. Por eso también los del norte siempre andan con las carnitas asadas, ¿no? Porque pues es lo que más consumen y lo que más hay. Todo el norte es como, siempre ha sido productor ganadero, ¿no? De un montón de especies, de puerquitos, de vacas, de bueyes en general, ¿no?
Luego, en la zona del medio, bueno, con rojo aquí les puse, esta es la zona de la ganadería. En la zona amarilla, justamente en esta intersección vamos a tener la minería de oro y la minería de plata. Y la zona centro y sur, sobre todo, va a ser zona agrícola, ¿no? Entonces, estas tres están conectadas, es decir, una gente que tiene una hacienda, porque además eso es a lo que vamos, las unidades productivas, o sea, las unidades donde se trabajaban estas tres, van a ser en haciendas. Por eso vamos a decir otra pregunta de examen, que las haciendas son las unidades de producción, las unidades productivas. Ya sé que hacienda y real hacienda a veces nos cuesta un poco trabajo, pero cuando ustedes vean real hacienda es impuestos. Y cuando vean ustedes nada más haciendas, nos referimos a estas haciendas a las que luego vamos cuando domingueamos, ¿no? O que están ahí, por ejemplo, que hay haciendas en Pachuca, que hay haciendas en Chalco, que hay haciendas, o sea, hay muchas haciendas, había muchas haciendas, ¿no? Porque hagan de cuenta que la hacienda va a ser pues lo que hoy es la fábrica, ¿no? Es decir, donde se producían estos recursos. Hay haciendas mineras, por ejemplo, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Chihuahua un poco, ¿no? Hay haciendas agrícolas, que es las que nosotros sobre todo conocemos. Hay un montón de haciendas agrícolas en Hidalgo, en Pachuca, aquí en el Estado de México. En la Ciudad de México, pues ya eso no existe porque pues llegaron la modernidad, los edificios y las tumbaron. Y las haciendas ganaderas, pues menos las conocemos, pero son estos tres tipos de haciendas las que existen, ¿no? Entonces estaban conectadas. Cuando yo quería comprar ganado para ayudarme a cultivar, entonces compraba el ganado en el norte y ya me lo mandaban hasta mi hacienda, a la mejor en el sur. O también a veces utilizaba pues el ganado para, no sé, por ejemplo, moler el mineral, ¿no? Ponían el mineral como en un molcajete grandote y entonces ese molcajete tiene una piedra gigantesca y a esa piedra le ponían como 10 bueyes o burritos y hacían que los burritos movieran la piedra pues a través de tracción, jalándola, ¿no? Entonces, estas tres actividades están muy mezcladas entre sí. Solo que sí, en el norte se da más la ganadería, la minería es más del centro y la agricultura es más del sur. No nos han preguntado hasta el momento en dónde están cada una de estas áreas, estas como actividades económicas, pero yo creo que nos las pueden llegar a preguntar, porque la pregunta clásica de este tema es, bueno, de este subtema, perdón, es ¿cuál es la principal actividad económica? Entonces, ya dijimos, ¿cuál es la principal actividad económica de la Nueva España? La La, minería. La minería. No se les vaya a olvidar, por favor. Ok. Y el sistema de trabajo sobre todo se da en las haciendas, por eso les puse aquí este dibujito de una hacienda, ¿no? Que son las unidades productivas o de producción. Ahora, otra cosa que sí nos han preguntado mucho es que dentro de las haciendas hay dos tipos de trabajos. Uno que se llama el peonaje y otro que se llama el repartimiento. Fíjense, el peonaje es gente que se va a trabajar, pues porque anda buscando chamba y son trabajadores de haciendas. Generalmente son gente que no tiene tierras, o sea, gente que, sobre todo eran gente mestiza, porque ahorita vamos a ver que con el tiempo se va a ir mezclando la población. Entonces, después de que hay mezcla de población, crece muchísimo la población en la Nueva España y es lógico. Hay gente que se queda sin tierras, entonces son ellos los que se van a ir a trabajar a las haciendas. Peón es el trabajador de una hacienda, ¿no? Y el peón es el multiusos. ¿Han jugado ajedrez? sí, profe. Sí, ¿Cómo se llaman las piezas más chafas? Las que puedes Peón. sacrificar, peón. peón. Justamente Peón. por esto. O sea, el que hace el trabajo Peón. sucio es el peón, ¿no? Entonces, acuérdense que peonaje viene de esta palabra, de peón. El peón es el trabajador de la hacienda, al que mandas a limpiarle a los caballos, al que mandas a que te pongan la silla al caballo, al que mandas para que, o sea, al multiusos, ¿no? Y diríamos ayudante general, así. Eso es un peón. Lo utilizas para lo que sea dentro de la hacienda. Trabajador de la Es trabajador de la hacienda. Esta es la palabra clave, trabajador hacienda, peón, ¿vale? Y la otra cosa bien importante es el repartimiento. El repartimiento entonces es este sistema de cuadrillas de indios. A las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, los obligaban a ir a trabajar a las haciendas y en las oficinas de gobierno, a limpiar, no crean que trabajar ahí, ¿no? Sino a limpiar o a la casa del virrey o a la casa de los corregidores. O sea, tenían que hacer trabajo para la gente del gobierno y para las haciendas. Entonces, aquí está la verdadera explotación de la que siempre nos hablan en la escuela, que los obligaban a los indios a trabajar para los españoles.
Por eso se llama repartimiento, porque hacían pequeñas cuadrillas de indios y las repartían. Tú te me vas para esta hacienda, tú te me vas a la casa del virrey, tú te me vas, ustedes se me van para la casa de no sé quién, del corregidor, o ustedes se me van para la casa del obispo, y entonces durante un tiempo determinado, unos cuantos días, 15, 20 días más o menos, a veces más días, hacían esas actividades y luego se regresaban para sus comunidades. ¿Ok? Por eso se llama repartimiento, porque lo reparten. Entonces, nada más aquí la palabra clave es cuadrillas de indios y le vamos a poner forzado. Esas son las 3 palabras claves para nuestro repartimiento, ¿vale? Para entender este sistema de trabajo. Entonces, en las haciendas había repartimiento, pero también convivían los indios del repartimiento con los peones. Peones, trabajadores de haciendas. Repartimiento, cuadrillas de indios forzados a trabajar, ¿vale? Y bueno, ya nada más por último, esto nos lo han preguntado últimamente en el examen, existía otra cosita que se llamaba el Consulado de la Ciudad de México. ¿Qué era el Consulado de la Ciudad de México? El Consulado de la Ciudad de México va a ser, hagan de cuenta, como el DHL o el Estafeta o el Mercado Libre de la época, ¿no? Va a ser una empresa que se va a encargar del control del comercio, pero interno. Entonces, pues como antes, imagínense, se tardaban mucho en llegar de un lugar a otro porque las condiciones eran complicadas, ¿no? O sea, las condiciones de transporte eran muy difíciles porque, pues, o sea, vaya, la situación era que el territorio era muy grande y había pues, caminitos, no había ferrocarriles, había carruajes, pero pues, también era una lata, ¿no? Todo era a caballo, a burrito, entonces, pues los que se encargaban como de mandar y traer los productos va a ser los del Consulado de la Ciudad de México, porque era normal que había muchos asaltantes de caminos, pero esta gente del consulado se movían como en caravanas llamadas recuas, y había ahí un montón de comerciantes que eran los que se encargaban de llevar los productos. Entonces, les digo que era como un mercado libre porque esta empresa a su vez contrataba a gente que vendía productos y a su vez cuando ustedes necesitaban un producto, se lo pedían al consulado, el consulado se los pedía a ellos, el consulado les mandaba a su gente, que eran estos, pues como, les llamaban trajineros, esta gente que venía en caballito o en mula y ya, recogían el producto y luego lo llevaban hasta donde ustedes querían, pero iban armados y llevaban guardia, entonces por eso, pues era como una institución que tenía el control interno del comercio, ¿no? La que tiene el control del comercio hacia afuera es la Casa de Contratación de Sevilla, pero la que tiene el comercio interno es el consulado. Entonces, mucho ojo, cuando vean comercio en general, entre España y América, pues entre España y América es Sevilla, ¿no? Y cuando vean interno, es el consulado de la Ciudad de México, ¿vale? Entonces, por eso les puse aquí estos que van caminando por acá, porque pues se van moviendo por todos los caminitos y ellos son los que van llevando los productos a nivel interno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vean comercio entre América y Europa o España, ¿qué van a poner? Van a poner Casa de Contratación de Sevilla, ¿vale? Casa de Contratación de Sevilla. Yo ya iba a Vale. contestar. Sí. Perfecto, muy bien, ok. Casa de Contratación de Sevilla. Europa, América, Sevilla. Interno, Consulado de la Ciudad de México. Toda la Consulado Consulado de de la la- Ciudad de México. nada más igual apréndanse consulado, ya, ¿para qué tanto rollo? Consulado, es eso, nada más. Consulado interno, Sevilla, América, España, o bueno, también podría venir la palabra externo, ¿no? Vale, la organización social, que es ya el último dato que tenemos que ver, la estructura social, ¿cómo se dividió esta sociedad? Esta sociedad es una sociedad de castas, no se olviden, siempre esto es bien importante porque en el examen nos pueden preguntar por esta característica. Es una sociedad de castas, ¿qué significa? Que existen muchos grupos sociales y que no son iguales, ¿no? O sea, me permiten, pero ya saben, los blanquitos, y hoy en día todavía los blanquitos siempre tienen como mayor privilegio, ¿no? Son Lamentable. más aceptados, es la famosa no puedo decir, colorimetocracia, ¿no? O sea, porque soy blanquito puedo, porque soy blanquito tengo mayores privilegios.
porque soy blanquito no me discriminan, bla, 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 un montón de cosas que viene desde esta época, ¿no? Entonces, esto es la sociedad de castas, por eso les digo esto, porque obviamente hay diferentes grupos y estos grupos tienen diferentes privilegios, es decir, son diferentes entre ellos, hasta en la ley. Si un blanquito hace algo, lo juzgan menos fuerte a que si lo hace un indígena, a que si lo hace alguien de las castas, o ya ni hablar de un negro en condición de esclavitud, ¿no? Entonces, hay diferentes privilegios. Eso es una sociedad de castas, por si se los llegan a preguntar en el examen. No lo han preguntado casi, pero también sí nos han dicho como, ¿cuál es la condición de la sociedad en la Nueva España? Es una pregunta y esa condición es que, pues, es una sociedad de castas, ¿no? Hay una fuerte discriminación, por supuesto, tiene que ver con esto. Entre más morenito, ¿no? Entre más blanquito, más aceptable, ¿no? Y estas ideas, pues como les digo, por desgracia todavía existen en nuestra sociedad. Así que esto es un tema como que lo tenemos muy a la mano ahorita, ¿no? Por eso creo que es como muy sencillito de pensarlo y que en el examen digamos, pues es esto. México es muy racista porque a su vez la Nueva España era muy racista y México nació de la Nueva España. Entonces, acuérdense que el componente principal de la estructura social es que somos muy racistas, ¿no? O bueno, se era muy racista. Y así estaban divididos, los peninsulares y los criollos. Luego siguen los indios, al final vienen un montón de castas y luego hasta bajito los negros esclavos, ¿no? Estos sí no tienen ningún derecho, ninguna condición. Estos peninsulares y criollos reciben el nombre de españoles. A los dos se les conocía como españoles. Y es que real, los dos eran españoles. La única diferencia entre los criollos y los peninsulares es que los peninsulares habían nacido en España. España es una península, por eso les decían peninsulares, y van a ser los más privilegiados, porque justamente estos peninsulares son los funcionarios de gobierno que manda el rey periódicamente, que el rey le dice, te vas un rato y luego 4 o 5 años después me los quitan y entonces estos peninsulares regresan. Algunos se regresan a España, a otros les gusta América y ya se quedan aquí, pero pues obviamente se van a quedar y van a buscar siempre tener hueso en el gobierno, entonces van a ser los más privilegiados y son los que tienen los cargos en el gobierno, por lo tanto son los que realmente mandan, sobre todo a la demás población. Pero pues esto está bien chingón, ¿no? Porque mandan, pero no son de aquí. Ellos no viven aquí, o bueno, llegan a vivir aquí, pero no tienen nada que ver con América. O sea, es gente que viene y va, viene, entra un rato y luego si quiere se va, pues si quieren se quedan, pero pues ellos son los que toman las decisiones. Entonces imagínense, es como si alguien externo a su casa llegara por un tiempo y de pronto ya empezara a mandar en la casa y él les otorgara el permiso a ustedes y el dinero, y pues ustedes se van a molestar, van a decir, bueno, ¿y este hijo de vecina quién es, no? Llegó de la nada y ahorita ya es el manda más, pues ¿qué pasó, no? Pues eso era lo mismo que pasaba. Justo, no van a querer mucho a los peninsulares los demás grupos sociales, por lo mismo, porque son los más privilegiados, son los que más discriminan, son los que más miran hacia la gente como de guácala, ¿no? Pero son los que están en el gobierno y tienen un montón de privilegios. Y como están en el gobierno y ganan bien, también tienen un montón de lana. Esta gente es la que mandó a construir todos los palacios, todas las casonas grandotas y bien bonitas que vemos en el centro, ¿no? En estos edificios viejitos así súper bonitos, esos, pues ahí vivían ellos, en la Ciudad de México. Siguen otro tipo de españoles, les llamaban españoles criollos. La palabra criollo significa nacido o criado, ¿no? En América. La única diferencia entre los criollos y los peninsulares es que los criollos nacieron aquí. Son los dos de papás españoles, ya sea que sean hijos de mamá y papá español peninsular o a su vez con el tiempo hijos de papá o mamá criolla o de papá criollo o mamá criolla y papá español o mamá española. O sea, se pueden dar estas combinaciones. ¿Qué es lo único que realmente diferencia a estos dos grupos? Porque les juro que ustedes no pudieran nunca haber diferenciado un criollo de un peninsular. Los dos son blancos, muy blancos, los dos de cabellos castaños, rubios, de ojo claro, o sea, son igualitos, nada más que la única diferencia es que unos nacieron aquí y los otros son de España. Y entonces los de España discriminan a los nacidos aquí. Y el mismo rey de España no les permite estar en el gobierno. Entonces los criollos, sobre todo, se sienten muy humillados
porque están subestimados y relegados. ¿Por qué les cuento esto? Porque es una pregunta de examen. ¿Cuál es la condición de los criollos? Nos pregunta el examen. La condición de los criollos es que están relegados y subestimados. El rey no los quiere, cree que son tontos, que no van a poder gobernar, que les va a estropear, que les van a estropear el gobierno a España. Entonces no los deja gobernar. Si uno quiere ser corregidor, si uno quiere ser obispo, si uno quiere ser virrey, no, imagínense, ni siquiera virrey, si uno quiere estar en la audiencia, el rey los va a discriminar y les va a decir, ustedes no porque nacieron en América. Y todo lo que nació en América es de segunda. Entonces son medio tontos. Y no los deja. Sin embargo, pues al ser hijos de españoles, van a tener varito, van a tener mucho dinero. Y entonces, como no los dejan gobernar, ellos son los que montan las grandes haciendas, los grandes ranchos. Esta gente es la que le empieza a invertir aquí al mercado libre de la época, que les digo que es esta cosa que se llama el consulado de la Ciudad de México. Y entonces, como le entran a los negocios, se van a hacer de un montón de dinero. Y se vuelven propietarios de haciendas, propietarios de talleres, propietarios de un montón de negocios. A estos propietarios nosotros los vamos a conocer con el nombre de burgueses. ¿Qué es un burgués? El que tiene un negocio, el que es dueño de un negocio, ¿no? Hay muchos tipos de burgueses. No sé, por ejemplo, hay burgueses muy ricos como Carlos Slim, pero hay otros burgueses menos ricos como el señor de la tienda de la esquina, que si es suya la tienda, pues es un burgués menos rico. Y hay otros burgueses todavía menos ricos, pero burgueses como Doña Pelos, la que vende, ¿qué les digo? Quesadillas y tamales en la noche en la esquina de nuestras casas. A nadie nadie puede dudar que es propietaria de su changarro, ¿no? Es una burguesa, que no tendrá tanto dinero como Carlos Slim, bueno, pero ¿qué es lo que identifica a Carlos Slim con el señor de la tienda, con Doña Pelos, la de los tamales y las quesadillas? Que todos son propietarios, ¿vale? ¿Por qué les digo esto? A partir de aquí vamos a empezar a ver mucho la palabra burgueses y quiero que se identifique quiénes son los burgueses. Habrá burgueses con mucho dinero y muy poderosos y que con el tiempo intervendrán en los asuntos políticos y habrá burgueses no tan poderosos, pero lo que identifica a todos es que todos son propietarios, ¿vale? Esto sí no es parte del examen, pero necesito que ustedes entiendan esto porque vamos a ver otros temas donde aparecen los burgueses y eso sí tiene que ver con el examen. Y si no me entienden quiénes son los burgueses, se me van a cuatraper y no van a entender el tema y entonces no vamos a poder también identificar la información clave para el examen, ¿vale? Sí, sí. Sí, profe. Y sí, y así es, Fabián, con un sueldo de 18,000, pues eran pesos plata o pesos oro, sí, o sea, tenían un sueldo gigantesco, ¿no? Muy ricos, muy poderosos. Los criollos van a ser muy ricos, no tan poderosos al principio, ¿ok? Son burgueses, propietarios. Luego le van a seguir los indios. Los indios, pues, están pues, el rey les da tierras, viven en comunidades que se llaman los pueblos, trabajan por sí mismos, están un poquito aislados, salvo el repartimiento, que es con lo que los explota el sistema, pues en realidad no viven tan mal, no viven tan pésimo. ¿Quiénes sí viven muy pésimo? Las castas y los negros. Los negros son esclavos, ¿no? Ya sabemos que los negros son traídos de África y pues son tratados como esclavos. Trabajan de manera gratuita, la gente los compra, no tienen derechos, este tipo de cosas. Pero quienes realmente lo pasan muy mal son las castas. ¿Quiénes son las castas? Pues fíjense, las castas, exactamente ellas, unos son propietarios y otros es proletariado. Proletariado deriva de otra palabra, ya los vamos a ver más adelante, pero podemos decir que los propietarios, los dueños, son los burgueses. Y es que justo esa es la relación. Burgués es el propietario y el proletario deriva de la palabra proletarium, que en latín significa el que no tiene nada. Entonces, justo el proletariado es quien no tiene nada, quien tiene que rentarse, porque no tenemos propiedades, no tenemos fábricas, no tenemos negocios, entonces tenemos que andar trabajando para la gente que tiene negocios y fábricas, o sea, quienes son propietarios, ¿ves? Se parecen mucho las palabras, pero sí son dos cosas completamente distintas. De hecho, es a lo que iba.
Pues prácticamente aquí los que se rentan porque no tienen nada son las castas. Y no tienen nada porque no pueden heredar nada. El rey originalmente, Carlos, no quería que la población se mezclara. Y durante mucho tiempo la ley española estableció que los hijos de la mezcla de grupos raciales tenían como que los castigaban por mezclarse. Entonces tenían que pagar un montón de impuestos y aparte no podían heredar nada. Entonces, esta gente, imagínense, entre pagar un montón de impuestos y no poder heredar nada, se van quedando sin dinero. Y luego, a su vez, pues imagínense que ellos tienen hijos, los hijos ya no heredan nada, y a su vez tienen nietos, los nietos ya no heredan nada, y así se va replicando este sistema en la que uno no hereda, no hereda, no hereda, no hereda, pues ¿qué tiene que hacer? Me tengo que ir a trabajar. De aquí salen los peones, por ejemplo, y de aquí sale casi toda la gente trabajadora de la Nueva España, que tiene que pagar un montón de impuestos, pero que casi no le alcanza, porque pues entre el impuesto y la vida se le va el salario. ¿Cuál es la importancia de las castas? Las castas son mezclas raciales, es decir, ellos que realmente pues somos la mayoría de la población mexicana, derivamos de estas castas, son de las mezclas. Entonces, por ejemplo, mestizo, hijo de español e indígena. Esto sí nos lo preguntan sobre todo, pero les digo, para área 3, este tema es muy de área 3. Mulato, por ejemplo, español y negro. Un mulatito es un hijo de un español y un negro. Y un sambo es un hijo de un negro y un indio. Estas son las primeras 3 mezclas, pero después tenemos 16, porque el mestizo, un mestizo se puede juntar con un mulato, un mulato con un sambo, y de ahí ya van saliendo más mezclas y más mezclas y más mezclas. Total que la corona logró identificar, la corona española logró identificar 16 castas. Y obviamente entre menos puro, más cobro de impuestos. Entre más mezclado, más impuestos, porque pues están desobedeciendo la ley del rey. ¿Ven? Toda esta gente entonces es la gente que además hizo que se multiplicara mucho la población en la Nueva España. Casi la mayoría de la población de la Nueva España son de las castas. Es difícil identificarlos, pero casi en su mayoría lo son. Hay más castas que indios, y hay más castas que criollos, y hay más castas que españoles. Por eso les puse esta pirámide. La gente de hasta acá abajo es un montón, la gente de en medio pues son un número considerable, pero no son tantos como los de acá abajo. La gente de acá arriba todavía es menos, y la gente de hasta acá arriba todavía son más poquitos. También la relación es que, fíjense qué loco, ¿no? Entre menos gente, más privilegios. Estos son más privilegiados, estos son menos privilegiados, estos son menos privilegiados, y estos todavía son menos privilegiados. Son muy privilegiados, pero son muy poquitos. Son un poco más, pero son menos privilegiados. Son todavía más, pero son menos privilegiados. Y son un montón y casi no tienen privilegios. ¿Vale? Esto es lo que debemos de recordar para el examen, entonces. Profe, yo tengo una duda rapidísimo. Sí. A pesar de que las castas eran maltratadas y, digamos, no vivían en buenas condiciones, no eran esclavos, ¿verdad? No, no eran esclavos, eso sí. No, Okay. eran libres, ellos no podían ser comprados y sí tenían derechos. O sea, tenían un montón de obligaciones y eran muy castigados. Pues como hoy nosotros, ¿no? Que tenemos derechos, pero pues que pues la vida es difícil para la gente que que en México no es propietaria de un negocio, ¿no? Es la misma relación. Entonces, aquí el que estaría hasta abajo serían los negros, ¿verdad? Ajá. Te los voy a poner acá Porque más ellos arribita para que no se me confundan, y estos hasta acá, miren, así justo, ¿no? Ahí está. Ellos sí viven de plano en esclavitud, no tienen derecho a nada, son esclavos, ya. Ni siquiera tienen derecho a su propia libertad. Ok, profe, gracias. Va que va, muy bien. Y peor aún, ni siquiera vienen de aquí, ¿no? La mayoría de los negros son traídos de África. Entonces, imagínense, los arrancan de su país o de sus poblaciones y los traen acá y tienen que aprender a hablar la lengua española. O sea, es todo un tema. Entonces, la gente de aquí, pues sí es gente de la Nueva España, sus papás han vivido aquí, sí han vivido en condiciones muy precarias de mucha pobreza, pero pues al menos son de aquí, ¿no? Vale, ok. ¿Tiene alguna duda? No, profe. No, profe. Todo bien. Exactamente, justo como dice Mariana en el chat, el punto es que a los negros los esclavizan porque considera la religión y la corona española y todos los gobiernos, en general consideraban que eran animales, no personas, o personas de segunda en todo caso, o sea que no tenían alma y por lo tanto, pues podían ser esclavizados.
Imagínense qué tema, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro asunto. ¿Qué vimos el día de hoy? Vamos a hacer nuestro cierre, ¿vale? Entonces, ¿qué vimos el día de hoy? Pues hoy vimos el tema de la estructura económica, política y social de la Nueva España. Entonces, lo que vimos al inicio es que se dio todo este proceso de conquista, que el proceso de conquista llevado a cabo por Hernán Cortés, que era un súbdito del rey de España, va a lograr que gran parte de lo que fue el territorio mesoamericano, que estaba bajo control de los mexicas de Tenochtitlán y de sus aliados de la Triple Alianza, cayera en manos de los españoles y que finalmente el 13 de agosto de 1521 se diera la caída de esta ciudad y el inicio del dominio español. Entonces también, bueno, sabemos que con el tiempo van a llegar estas órdenes monásticas, como lo vimos en el tema pasado, a evangelizar a esa comunidad indígena, esa gran comunidad indígena y enseñarles también la cultura española. Mientras eso pasaba, entonces, el rey de España, que gobernó en esta época, llamado Carlos I, ¿no? Pues va a tratar de generar nuevos proyectos para poder colonizar todo el continente, porque en realidad pues los españoles solo estaban en Cuba, en la isla y en algunas islitas en Haití, en las islas del Caribe. Con Hernán Cortés pues llegan hasta Veracruz y luego después de Veracruz pues ahora sí logran conquistar un gran territorio. Entonces al rey de España lo que le importa es colonizar este territorio. Su primer intento va a ser la encomienda, en la que a través de una merced real le otorgó privilegios o títulos a los conquistadores, convirtiéndolos en encomenderos. La intención de la encomienda era entregarles un pedazo de tierra y a grupos de indios, pueblos de indios que quedaban bajo su tutela. Por eso decimos que las encomiendas son sistemas en el que los indios están bajo tutela de los españoles, ¿no? Nada más que como ya vimos el sistema no funciona, pues los encomenderos explotan mucho a los indígenas y provocaron la caída de la población tras infecciones por la viruela, pero también por el maltrato que recibían. Así que el rey decide crear un segundo proyecto llamado la audiencia gobernadora, en la que sustituye a las encomiendas por cabildos o ayuntamientos, que son oficinas de gobierno que se encargan de vigilar comunidades o pueblos, ¿no? Extensiones de población. Y a su vez, estos cabildos o ayuntamientos van a ser controlados por la audiencia gobernadora. Acuérdense que la palabra audiencia siempre nos hace referencia a justicia, ¿no? Sin embargo, este proyecto tampoco funciona. Así que, pues, el rey decide crear un tercer proyecto muchísimo más sofisticado, muy controlado desde España, pero también con ciertas autoridades que van a encargarse de vigilar que se lleven a cabo los preceptos y las reglas del rey en la Nueva España. Y entonces así tenemos que desde España vamos a tener al Consejo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla y al mismo rey. El rey es el soberano, el dueño absoluto tanto de la Nueva España como de España, gobierna en ambos lados, ¿no? Es la máxima autoridad de ambos lados. Pero como no puede estar en los dos lados al mismo tiempo, designa a otras autoridades que lo apoyan a gobernar. Una de estas, que se encuentra desde España, es el Consejo de Indias, que es el que se encarga de hacer las leyes del reino, y el que se va a encargar del comercio entre América y España va a ser la Casa de Contratación de Sevilla, que va y viene para traer productos y todo lo que se le tiene que entregar en tributo al rey de España, ¿no? Ya sabemos que entonces, como España fue muy celosa con el control comercial de la Nueva España y en general de América, lo que ocurrió es que surgió la piratería como manera de que otros países pudieran conseguir productos que venían de América, pues prácticamente gratis, porque se los robaban, ¿no? Debido a que como España era muy celosa con el comercio y solo le había entregado el comercio de América a la Casa de Contratación de Sevilla, pues era la única institución que podía controlar todo este rollo de los productos, ¿no? Bueno, estos están en España. A su vez, el rey manda autoridades a la Nueva España. Entonces, ¿qué autoridades manda? Manda al arzobispo, que es el dirigente de la iglesia, manda a varios grupos de oidores y creó además dos audiencias, la audiencia de Guadalajara y la audiencia de la Ciudad de México, y además manda una autoridad que prácticamente va a ser la máxima autoridad de la Nueva España, ¿no? El virrey. El virrey que es representante del rey y vicepatrono de la iglesia. Y entonces políticamente, a su vez, internamente, al interior de la Nueva España, esta es la división política. La máxima autoridad es el virrey, quien es vicepatrono de la iglesia y representante del rey. Tenemos
2 audiencias, una en México, otra en Guadalajara, que se encargan de impartir justicia. Tenemos a la máxima autoridad de la iglesia, que es el arzobispo, ¿no? Con varios obispados, que además de administrar o controlar la iglesia, también van a estar bajo control de la Inquisición, que era la institución que se encargaba de perseguir los delitos, pero de la fe y del culto religioso, y a su vez, pues, que se dividió en dos tipos de clero, ¿no? Clero regular, o sea, órdenes monásticas de frailes, y clero secular, o sea, comunidades de sacerdotes que, pues, a su vez estaban en parroquias o en iglesias, ¿no? A su vez, el virrey también va a controlar el control de los impuestos, porque se tiene que encargar de vigilar que todo lo que se tribute llegue directo a España. Entonces, a su vez, es jefe de la Real Hacienda, que es la institución que se encarga de impartir los impuestos, ¿no? Que se encarga de cobrar y de tasar los impuestos, de decir, se va a cobrar tanto y pues a recaudar, se ha dicho, ¿no? Y también, a su vez, va a ser jefe de los corregimientos, que dijimos que los corregimientos, a su vez, son fragmentos territoriales en los que se dividió la Nueva España, lo que hoy sería semejante a los estados de la República Mexicana, en el que gobernaba una figura que se llama el corregidor. El corregidor, a su vez, es jefe político, es decir, se tiene que encargar de vigilar que los funcionarios de varios cabildos que se encuentran dentro de su corregimiento gobiernen de manera adecuada. Entonces, a su vez, este jefe político de varios cabildos o ayuntamientos gobierna sobre diferentes tipos de cabildos. ¿Qué son los cabildos o los ayuntamientos? Dijimos que son las primeras instituciones políticas, porque no solo fueron las primeritas que se fundaron, sino que además son las que están hasta abajo, son las más inmediatas al contacto con la gente. Pero además también que se van a encargar de los servicios públicos. Esto es bien importante. Otra cosa que hay que recordar para el examen es que el primer virrey se llamó Antonio de Mendoza, y el último virrey de la Nueva España se llamó Juan de O'Donoghue, porque nos los preguntan, sobre todo esta pregunta sí es muy de área 3, de área 2, sobre todo. Bueno, volvemos a ver aquí todo el sistema. Y por último nos vamos a ir, a la cuestión económica. En la cuestión económica dijimos que lo importante es recordar que la minería es la principal actividad económica, le sigue la agricultura, luego la ganadería, y que el sistema de trabajo donde se produce todo, decimos, la unidad productiva más importante en la Nueva España es la hacienda, nada más así, y que dentro de la hacienda existieron sistemas de trabajo. Uno fue el peonaje. El peonaje son los trabajadores de las haciendas, y el repartimiento, en el cual eran cuadrillas de indios que eran obligados a trabajar en las haciendas y para los españoles de manera forzada. Y por último, también observamos el día de hoy que dentro de la estructura social, la sociedad de la Nueva España fue una sociedad de castas con diferentes privilegios y en la que existieron diferentes grupos. Dijimos, los peninsulares son los más privilegiados y son los que gobiernan, los que están en el gobierno, no viven en América, llegan a América, pues ellos son de España, ¿no? Por eso son peninsulares. De hecho, se me pasó decirles algo en la clase, ¿no? Los peninsulares, por ejemplo, son los que hablaban así, entonces era como, hombre, ¿no? Y además cuando llegaban acá a la Nueva España todavía utilizaban más su acento para diferenciarse de todos los otros. Entonces son los que dicen, jolines, ¿qué ha pasado, no? Mientras que los criollos, por ejemplo, también eran españoles, hijos de estos, en algunos casos, o a su vez, hijos de criollos, de dos padres criollos, que eran completamente españoles, pero estos ya eran los que hablaban el español como lo hablamos nosotros. O sea, estos no se andaban con esas cosas de andar hablando así, sino hablaban como nosotros hablamos el español, muy neutro, ¿no? Luego le van a seguir los indios, y dijimos que las poblaciones más castigadas, las más, pues porque les cobraban más impuestos, las más explotadas, van a ser las castas, ¿no? Y los esclavos negros. Las castas, recuerden, por eso se llama así este sistema, es un sistema de mezclas raciales. ¿Qué es una casta? Es la mezcla racial, donde se mezclan españoles con indios, indios con negros, negros y españoles, y se da una mezcla que da origen a 16 castas. De las que nos preguntan en el examen son las primeritas combinaciones que se dieron, es decir, español con indio, mestizo, ¿no? Mulato con negro,
perdón, español con negro mulato. Y sambo sería negro e indio. Y de ahí se mezclaron, porque pues así es la vida, ¿no? Entonces, se van a mezclar y van a surgir muchas otras castas más. Pero esto es lo importante para el examen. ¿Hasta aquí tienen alguna duda que les haya surgido del tema del día de hoy?